Listo. Entonces vamos a entrar a las metodologías. ¿Listo? Después seguimos con paradigma. Entonces vamos a empezar con las metodologías. Esta presentación yo se las voy a mandar, entonces les voy a pegar un pequeño recorrido por esta presentación, pero me voy a apoyar en los tableritos. Entonces habla sobre las metodologías tradicionales y habla sobre las metodologías ágiles, evolución un poco de las metodologías, estructurada, después orientada a objetos, principales metodologías estructuradas, las características de cada una de ellas, es una presentación muy detallada de lo que es las metodologías tradicionales y habla un poquito también de las metodologías ágiles. Es un documento muy completo sobre las metodologías tradicionales. ¿Listo? Listo. Esa presentación yo la hago llegar ahorita. Entonces, como vamos a ver dos metodologías tradicionales y metodologías ágiles, entonces vamos a ver un pequeño video sobre qué son las metodologías tradicionales. Y después sigo con los tableritos. Quiero hablarles sobre las metodologías tradicionales en el desarrollo de software. No voy a entrar en mucho detalle, simplemente quiero dar una pequeña introducción sobre los conceptos que engloban. ¿Sí escuchan un poquito o nada? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, sí se escucha. Bueno. Las metodologías tradicionales. Y la idea es más adelante poder hacer también una introducción similar a los conceptos de la metodología. Básicamente, cuando hablamos sobre metodologías, estamos hablando de un conjunto de procesos, procedimientos, técnicas y herramientas que van a ayudar a los miembros de un equipo de trabajo al cumplimiento de metas públicas. En el campo del desarrollo del software también existen muchas metodologías en las que los miembros del equipo de trabajo, háblese analistas, diseñadores, ingenieros de requisitos, desarrolladores, testers, entre otros, trabajan en conjunto para alcanzar el éxito del proyecto, si nos referimos pues a un sistema de información. Estas metodologías consisten también en un conjunto de pasos que van a guiar a ese equipo de trabajo en el cumplimiento de objetivos, aplicando una serie de técnicas según la fase en la que se encuentren. De esta manera permiten planificar, controlar y verificar todo lo que realicen para que al final, en cada una de esas fases, se llegue al cumplimiento de ciertos objetivos que suman al producto terminal. En nuestro campo podemos hablar de dos tipos de metodologías: las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles. Las metodologías tradicionales por lo regular se enfocan más que todo en el detalle de la planificación y la estructuración del proyecto como tal. Esto mediante un alto esfuerzo a nivel de requerimiento, de diseño, de modelado y de procesos claramente definidos. Lo que por lo regular impone toda esa metodología y toda esa estructura sobre el desarrollo del software, ya que las fases que mencionamos anteriormente van encadenadas. Y yo no puedo llegar a hacer un desarrollo de software sin antes haber cumplido con la fase anterior. Estas metodologías por lo regular son caracterizadas por un riguroso trabajo a nivel de definición de roles, a nivel de definición de requisitos, y como ya lo mencioné, en el modelado y estructura del proyecto, así como un alto grado de documentación y muchos artefactos y muchos documentos y muchos entregables que representan cada una de esas fases. Hablando del desarrollo del software, esas metodologías atacan básicamente todo ese ciclo de vida de desarrollo. Estamos hablando desde el planteamiento del problema o la definición de la necesidad, pasando por análisis, diseño, implementación, pruebas y depuración, entrega, salida a producción o básicamente el mantenimiento que ya le demos al sistema. La idea de las metodologías son atacar todo ese proceso. Como lo mencionamos, un alto nivel de detalle, donde por lo regular no podemos pasar de una fase a otra sin haber la definición previamente que se haya dejado correctamente, siendo un poquito restrictivas y poco adaptables a los cambios. Puedo mencionar dos de las metodologías tradicionales más conocidas. Estamos hablando del RUD, que sería Rational Unified Process, y el MSF o Microsoft Solution Framework. Estas metodologías son insignia de los proyectos tradicionales, ya que
que atacan básicamente todo el ciclo de vida del software, unas fases ya previamente definidas y muy estructuradas que los miembros del equipo deben atacar según el contexto o el enfoque del proyecto. Siendo los proyectos también por lo regular proyectos muy grandes y muy robustos que requieren un alto nivel de detalle y documentación. Si por ejemplo miramos el RUP, ese tiene unas fases muy definidas, que son las fases de inicio, elaboración, construcción y transición, que ya sería básicamente la última donde el sistema fue entregado. Y si nos damos cuenta, ataques de ciclo del software, como lo mencioné, empezando básicamente desde el modelo de negocio, los requerimientos, el análisis y diseño, la implementación o codificación, las pruebas, entrega, y luego todo lo que tiene que ver con la administración y el control de campo. Pero nos damos cuenta que las fases tienen un orden ya previamente definido, y cada una de ellas se puede determinar claramente cuál es el nivel de esfuerzo o dedicación según la etapa en la que estamos trabajando. Así obviamente en la fase de inicio hay mucho esfuerzo a nivel de modelo de negocio y a nivel de requerimientos. Pero eso al final, en la fase de construcción o transición, va empezando a bajar su nivel, lo que permite al equipo de trabajo tener un control sobre todas las fases y todo el avance del proyecto. Evidentemente hay ventajas a seguir un plan o una metodología de trabajo, ya que tenemos una estructura definida que podemos seguir para ir paso a paso construyendo nuestro proyecto o nuestro sistema. Sin embargo, también podemos encontrar algunas desventajas, algunas problemáticas en torno a metodologías tan rigurosas en su implementación. Una de estas es que por lo regular debemos esperar hasta finalizar una etapa para continuar con la siguiente, ya que por lo regular cada etapa tiene unos entregables que son entradas para el inicio de la siguiente etapa. Y muchas veces, si no son entregables, no podemos continuar hasta que no se todo definido, lo que puede ocasionar demoras en las entregas o demoras en el avance del proyecto. Pasado lo anterior, si algo está mal en una etapa anterior y no ha sido identificado, puede afectar considerablemente las etapas posteriores. Otras problemáticas que podemos identificar es que al tener etapas tan rigurosas y tan cerradas, probablemente haya muchos inconvenientes a nivel de control de cambios, que por lo regular son tan comunes en un proyecto grande. Muchas veces el cliente cambia de decisión, muchas veces hay nuevas funcionalidades, y si la etapa está muy avanzada, esos cambios son muy complejos de ejecutar. En general pueden haber muchos otros inconvenientes, pero para mí uno de los principales también es la larga espera del cliente hasta ver un producto terminado, y que muchas veces este cliente no se siente o no se le contempla como parte del equipo. Simplemente la persona que hace la solicitud y se va a dar cuenta hasta el final de las etapas cuál es el resultado de su necesidad. Y en ocasiones encontramos de que lo que se le entrega al cliente no es lo que se espera, ya que muchas veces se encontraron problemas en la etapa anteriores que al no tener un correcto control de cambios se vieron afectadas en las etapas posteriores. Tal vez muchos de ustedes ya conocen esa imagen. Esa imagen representa esa crisis del software donde no hay una correcta comunicación con los miembros del equipo. Y en falencias a nivel de seguimiento de instrucciones, a nivel de seguimiento de una estructura o una metodología bien definida, que a pesar de que las metodologías personales estén bien estructuradas, muchas veces son complejas de seguir por tantas reglas y tanto nivel de detalle y documentación, entre otros aspectos, que hacen complejo el seguimiento del proceso. En esta imagen podemos encontrarnos básicamente un ejemplo de un caso real. Podemos encontrar la primera sección que el cliente o el usuario hace una solicitud. Y luego esa solicitud es levantada por el de requisitos o el guía del proyecto y este se hace una imagen de lo que se entendió. Si esta persona no entendió muy bien lo que el cliente quería, básicamente le va a entregar su idea, lo que el cliente quiere, al diseñador o a los desarrolladores. Entonces vamos a encontrar el lo que quiere el diseñador. Luego ese diseñador también va a empezar a entregarle la información al programador y así sucesivamente se va a formar una cadena, un teléfono rojo, donde cada una de las fases va a afectar el desempeño de las fases posteriores. Asimismo, podemos encontrar que muchas veces en los proyectos de software no se tiene una correcta documentación, a pesar de que las metodologías exigen que haya mucha documentación, en ocasiones eso no se cumple, lo que ocasiona problemas a nivel de trazabilidad o seguimiento del proyecto. Y puede también que el proyecto tenga un alto presupuesto, pero si ya las fases y al final lo que encontramos es que el cliente quería algo tan sencillo como ese grupo, pero al seguir una metodología tan estructurada, y si cometemos un error, puede afectar todo el proceso. Espero que ustedes les haya servido, espero que esa introducción ustedes se unan. Listo. Están viendo mi tablero, ¿cierto? Diego. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿qué metodología escoger? ¿Una metodología tradicional? ¿Una metodología ágil? Todo es muy relativo. Es decir, tú debes de escoger una metodología de tal manera que pueda cumplir los objetivos. De tal manera
que lo que le exige la metodología vos lo tengas a mano. Es decir, tú no puedes hablar de una metodología ágil para entregar un proyecto de 90 días si no tenés el equipo suficiente. Tú no puedes hablar de metodología ágil si la parte geográfica tampoco lo permite. Tú no puedes hablar de una metodología ágil cuando el problema que va a resolver no es tan complejo. Es decir, eso ya depende de muchos factores el que tú escojas una metodología. No significa que esta metodología tradicional no sirva y que lo único que sirve es la metodología ágil y que vamos a inclinarnos solamente por las metodologías ágiles. Simplemente tú puedes determinar cuál te conviene mejor. Si son situaciones en las que te están pidiendo la solución a un problema de forma inmediata, de ver resultados inmediatos, pues entonces me imagino que vos te inclinarías por una metodología ágil, ¿cierto? Entonces, por eso yo te decía, depende, porque hay que desarrollar un sinnúmero de actividades y etapas, y uno de los primeros pasos que tú tienes que hacer para desarrollar un software es escoger la metodología. Es el paso inicial. Pero como yo les decía anteriormente, depende de muchos factores. No están descartadas las metodologías tradicionales, se hacen comparativos, cuáles las ventajas de cada una de ellas, las desventajas de cada una de ellas, pero parece que en la estructura mental de nosotros está descartada totalmente las metodologías tradicionales. Vieron en el video las desventajas que se tienen y como que no hablaron un poco de alguna ventaja. Una ventaja muy sobresaliente de las metodologías tradicionales es esa documentación tan exhaustiva, es decir, vos tenés información del proyecto desde su fase inicial hasta su fase final. Digamos que esa es una ventaja muy relevante. Lo que pasa es que cuando tú haces un comparativo frente a este avance de la ciencia y tecnología con las metodologías ágiles, pues es muy notorio. Ahorita en el siglo XXI estamos hablando de estas metodologías ágiles y nos están sirviendo y estamos desarrollando y estamos obteniendo resultados. ¿Qué pasará un siglo después? No sabemos. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de metodologías tradicionales y de metodologías ágiles. Mira que en las metodologías tradicionales hay un uso exhaustivo de documentación en todo el ciclo. ¿Listo? Tenemos un alto costo al implementar un cambio. ¿Por qué tenemos un alto costo al implementar un cambio? Porque es que en el momento en que resolvamos arreglar algún error, entonces tenemos que, no sabemos exactamente en qué fase fue el que se cometió el error. Entonces, me imagino no, hay que hacerlo desde la primera fase, siguiente fase, hasta encontrar ese error. Entonces el costo es muy alto en tiempo, tanto como tiempo y como valor que gana un ingeniero de sistema. Se focaliza, la metodología tradicional se focaliza mucho en lo que es la planificación y procesos. Es decir, una documentación muy exhaustiva. Miremos una característica del ágil. Capacidad de respuesta a los cambios, o sea, es una metodología totalmente adaptativa. Confianza en las habilidades del equipo, una buena relación. Esa es una de las tres características de la metodología ágil y una de las tres características de la metodología tradicional. Vamos viendo otras ventajas y desventajas a medida que vayamos viendo tableritos. Vuelvo a repetir, hay una libertad de elecciones, hay una totalmente libertad de elección sobre qué metodología trabajar y todo depende. Yo creo que incide mucho la parte organizacional, es decir, en qué organización estamos trabajando, para qué organización vamos a hacer el trabajo. O yo les he comentado en clases anteriores, si no es una empresa desarrolladora de software,
Una metodología tradicional no tiene ningún problema frente a un paradigma como de cascada. Pero si tenemos una empresa desarrolladora, olvídate de una metodología tradicional. Se va a trabajar una metodología ágil con un paradigma de programación como el espiral. Normalmente están utilizando el espiral. Bueno, ¿qué metodologías tenés en las metodologías? ¿Qué metodologías encontrás en las metodologías tradicionales? Pues está la RUD, la MSF, la AUP. Ese es prácticamente muy parecido a la RUD, ¿sí? Muy parecido a la RUD. Están dentro de la metodología ágil está el Scrum. Dentro de la metodología ágil está el Scrum. Dentro de las tradicionales está el RUD, MS y AUP. Y el Scrum está la metodología ágil. Hay una gran discusión sobre el Scrum. Para mí es más un marco de proceso que una metodología, porque cuando nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, XP, nosotros utilizamos mucho proceso de Scrum, por ejemplo, los sprints de los que habla el Scrum. El Scrum es muy bueno para la parte de desarrollo rápidos porque maneja mucho la filosofía de la parte colaborativa. ¿Listo? Ahora, en esta nubecita lo que queremos decir, voy a leerlo, es por eso de la importancia de una metodología robusta que ajustada en un equipo cumpla con sus metas y satisfaga más allá de las necesidades definidas al inicio del proyecto. Por eso yo le digo, es de libre elección cuál metodología vas a utilizar. Si con la metodología con la que vas a trabajar, tú cumples con el objetivo que te pide el proyecto. Listo. Siempre van a encontrar metodologías ágiles versus metodologías tradicionales. Bueno, dentro de las metodologías ágiles dice que el éxito del producto depende de la metodología. Sí, el éxito del producto depende en gran parte de la metodología y quien escoge la metodología es el equipo, ya sea tradicional o ágil, y donde los equipos realmente maximicen sus habilidades y maximicen sus competencias para el desarrollo o uso de una metodología para el desarrollo de un producto. La metodología tradicional es artesanal, se adapta muy rápidamente al desarrollo del software. En la metodología tradicional normalmente consiste en dividir el proyecto por etapas. No se desarrolla una etapa si no se ha desarrollado la anterior. Hacen mucho énfasis sobre la documentación, hacen mucho énfasis sobre la planificación. Vamos a ver, hay dos metodologías tradicionales o metodologías pesadas. Las metodologías ágiles también son llamadas metodologías livianas. Entonces, hay dos metodologías entre las tradicionales, que es la RUD y la MSF. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre la MSF o la Microsoft Solution Framework, ¿sí? Que significa MSF. Vamos a hablar un poquito de esa metodología tradicional, porque sobre la metodología RUD, pues ya vimos bastante sobre la metodología RUD y utiliza como elemento graficador el UML. Bueno, entonces la MSF tiene las siguientes fases. La MFS tiene las siguientes fases. Tiene una visión y unos alcances, tiene una planificación, tiene un desarrollo, tiene una estabilización y tiene una implantación. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, entonces
Aquí tiene la visión y el alcance, tiene la parte de planificación, tiene la parte de desarrollo, tiene la parte de estabilización y la parte de implementación. Miremos cada una de esas fases. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la primera fase de esta metodología? Entonces, la unificación de equipos, pero con una vista común, es decir, como que todos con mucha sinergia, todo el equipo con mucha sinergia, con una visión clara, común, tanto la parte de valores emergentes como sus habilidades, una visión clara del equipo para ver qué es lo que el cliente quiere y hacia dónde vamos. Se definen los líderes y responsables del proyecto, los objetivos y metas a alcanzar, y se hace una evaluación de los riesgos del proyecto. Hay que hacer una evaluación de los riesgos del proyecto. ¿Cuáles serían los riesgos cuando tú trabajas cualquier proyecto y más en software? Entonces, tú haces una mala estimación de los tiempos, haces un diseño inadecuado, insuficiente administración del riesgo, es decir, evalúas un requisito, evalúas el riesgo y como que no le pones mucha atención. Es decir, vas tomando una decisión para elaborar ese requisito sin medir ninguna consecuencia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la metodología ágil? En la metodología, cuando tú utilizas espiral, entonces ese análisis de riesgos es más concienzudo. Por eso es que como no evalúan bien el riesgo y como es una metodología totalmente secuencial, ¿qué pasa cuando es totalmente secuencial? Y la siguiente simplemente se empieza cuando ha terminado la anterior. Entonces, como no hay ese análisis de ese riesgo, cuando evalúan, ya que el riesgo es muy grande, entonces devolverse el costo es bastante considerable. Confiar demasiado en las tecnologías y en las herramientas. ¿A qué se refiere eso? Es decir, cuando tú vienes trabajando normalmente en una metodología, estás desarrollando software común y corriente, tú tienes herramientas case que le están dando buenos resultados, entonces a veces por una lluvia de ideas o por un concepto vulgar o por un consejo vulgar o por una recomendación vulgar, entonces te dicen, no, vos por qué todavía estás utilizando esa tecnología, vos por qué estás utilizando todavía esa herramienta, ¿correcto? Entonces, tú de buenas a primera vas cambiando la tecnología y tú de buenas a primera estás cambiando la herramienta cuando no has tenido una capacitación adecuada y incorpora esas tecnologías sin tener, como yo les decía, una capacitación y una habilidad y una competencia para manejar. Entonces, el cambiar de la tecnología y el cambiar de las herramientas es un paso no solamente en la metodología tradicional, en las metodologías ágiles. Nosotros veíamos en las herramientas que cada una de las fases del ciclo de vida, desarrollo de un software, hay mucha herramienta case, pero lo ideal es que, pues, número uno, pues que no sea una tecnología tan pasada de moda. Pero si tú consideras que está pasada de moda, pero te está dando resultados, y si tú quieres hacer un cambio a una nueva tecnología, a una nueva herramienta, pues tenés que tener primero una capacitación, pues, antes de hacer ese cambio. Entonces, por eso dice, no te confíes mucho en las tecnologías y en las herramientas, pero se refiere no a la productividad de esa herramienta, sino a la falta de experiencia que tú tienes en ella. ¿Listo? Añadir más personal a un proyecto atrasado. Eso también, no solamente en una metodología tradicional, sino también en una metodología ágil, añadir una persona a algo que ya está en camino, que ya está funcionando, que ya está rodando. Entonces, lo que hace cuando entra un nuevo miembro a un equipo de un proyecto y ya está y está atrasado el proyecto, número uno, está avanzado, pero está atrasado, ¿correcto? ¿Qué significa cuando entra un nuevo integrante? Cuando entra un nuevo integrante, entonces
tiene que darse un aprendizaje, ¿listo? O sea, número uno, la curva de aprendizaje va a ser muy lenta. No va a ser una curva de aprendizaje apropiada porque como están tan atrasados, no lo asesoran bien y lo ponen bien al corriente. Entonces, en un momento determinado, lo que se va a lograr es que esa persona que entra tenga que retirarse y produce más atraso. Esos son los riesgos, algunos de los riesgos que tú puedes tener a veces cuando no estima bien un proyecto. Las 5. Listo. Entonces, ya vimos lo que es la visión y el alcance. Vamos a ver la siguiente fase de la MSF. Entonces, está la famosa planificación. ¿Sí? Entonces, como es una metodología totalmente tradicional, entonces, lo que hacen en esta fase, en la fase de planificación, es la especificación de los requisitos funcionales, se realiza el proceso de diseño de la solución, se preparan los planes de trabajo, se hacen estimaciones de costos y cronogramas de los diferentes entregables del proyecto. Esto es lo que yo le digo a ustedes, la diferencia que hay entre una metodología y un paradigma. Esta es la diferencia, ¿correcto? Porque mira, si tú hablas de la metodología en cascada, de la paradigma en cascada, ay Dios mío. Tú hablas del paradigma en cascada. Una cosa es metodología y otra cosa es el paradigma de desarrollo, el paradigma el paradigma de programación. Entonces, mira que la metodología, vuelvo a decir, es más específica. Mira, levanta las especificaciones funcionales, los requisitos funcionales, realiza el proceso o diseña la solución. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Preparan los planes de trabajo, estiman costos, hacen los cronogramas y todavía no se ha tocado lo que es la parte de análisis, ni la parte de diseño, ni la parte de programación. La metodología está trabajando en la parte de planeación, cómo se va a hacer el análisis, cómo se va a hacer el análisis y cómo se va a hacer la programación. ¿Sí? Esta es más completa. La metodología es un discurso en el cual te dice cómo vas a hacer el desarrollo, cómo vas a utilizar el paradigma de programación de este trabajo que tienen que hacer. ¿Listo? Por eso yo les recalqué tanto que la metodología es totalmente diferente a lo que es los paradigmas de programación. ¿Listo? Entonces, cuando tú no puedes hablar de una metodología en cascada. Nada, aquí está el análisis, aquí está el diseño. Pero cuando tú hablas del modelo de cascada o paradigma, cuando te ubicas aquí en el análisis, la metodología MSF o llamada RUT, ella te va a decir cómo va a ser la etapa de análisis, cómo va a ser, qué herramientas va a utilizar, todo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre lo que es metodología y paradigma de programación. Y los paradigmas. Listo, abramos las 6. Abramos las 6. Vamos a ver la siguiente fase de la MSF. Ya vimos lo que es visión y alcance, ya vimos lo que es la planificación y ahora vamos a ver la parte de desarrollo, o sea, la documentación y el código. Estamos hablando de la metodología. Vamos a suponer que con esta metodología nosotros vamos a utilizar un paradigma de un modelo de cascada. ¿Listo? Entonces, aquí en el desarrollo, durante esta fase se realiza la mayor parte de la construcción de los componentes, tanto documentación como código. La infraestructura también es desarrollada durante esta fase.
Pero lo que hace la metodología es qué componentes van a utilizar en el paradigma de programación. ¿Qué paradigma? Sí, porque estamos hablando de documentación y código. Si estamos hablando de documentación y código, entonces la metodología tiene que ser muy clara. Es decir, ¿qué estructuras de datos va a utilizar? ¿Sí? Va a utilizar anidado, va a utilizar el do while, va a utilizar for, lo que sea, pero eso tiene que quedar bien documentado. Ahora, la infraestructura también, es decir, qué herramientas vamos a utilizar cuando nosotros estemos en esa fase de desarrollo, en esa fase de ingeniería prácticamente. ¿Qué va a hablar de qué componentes, tanto de hardware como de software? Va a hablar de sistemas operativos, va a hablar de artefactos, va a hablar de personas, qué habilidades deben de tener esas personas. Yo les hablaba de la diferencia entre ir a Cali y Popayán. ¿Qué hace la metodología y qué hace el paradigma? Listo, la metodología le dice qué tipo, las características del carro, lo que sea. No, la metodología, el paradigma solamente coge un carro y ya pare de contar. Pero cuando el paradigma coge el carro, tiene que haber leído las características que debe tener el carro para él subirse a ese carro. Entonces, en la etapa de desarrollo, pues se va a trabajar todo lo que es el aspecto de programación y todos los componentes del software. Cuando tú hablas de componentes del software, vuelvo a repetir, es todo lo que vos necesitas en la parte de software, todo lo que necesitas en la parte de hardware. Eso es un artefacto, esos son artefactos. Todos los artefactos que vos necesitas en el aspecto de persona, todos los artefactos en cuanto a herramientas para modelar, todos los artefactos referente al servidor, todos los artefactos referente ¿a qué? A los manejadores de bases de datos. ¿Listo? Eso es lo que hace la tercera fase de esta metodología tradicional MSF. Miremos lo siguiente. Entonces, entramos a la etapa de estabilización. En la etapa de estabilización, lo que hace esta metodología es tratar de trabajar sobre condiciones casi que reales, ¿sí? O sea, a través de pruebas. Entonces, tratan de simular el desarrollo de este proyecto que están en condiciones totalmente reales. Es decir, cuando se habla de condiciones reales, no se refiere a que, vas a ver cómo me explico. Condiciones reales se refiere a que la aplicación, el proyecto esté ya implantado en la empresa, ¿correcto? Es decir, la metodología dijo una cosa, pero ya estamos en la parte de paradigma. Es decir, eso funciona a la par. Es decir, yo estoy hablando de la metodología, pero estos eventos que están sucediendo en la metodología también se están dando en el paradigma de programación, ¿correcto? Entonces, trabajar bajo condiciones reales es tratar de simular que ya está implantado en la empresa y de los posibles errores, las posibles fallas que se pueden dar. Entonces, hay que hacerlo en casas. En la empresa, si es de una empresa desarrolladora de software, entonces vamos a tratar de colocar a compañeros, puede ser nuestra secretaria, nuestros analistas, y que vean el sistema funcionando como si ellos fueran, como si ellos fueran los usuarios, ¿sí? Esa es la etapa de estabilización, tratar de emular el funcionamiento de mi sistema con todos sus componentes, hardware, software, y poner a mi gente de la misma empresa a hacer el papel o el rol de cliente. Ahora la implementación, voy a leerlo. Durante esta etapa, el equipo implanta la tecnología base y los componentes relacionados, estabiliza la instalación, traspasa el proyecto al personal de soporte y operaciones y obtiene la aprobación
final del cliente. Es correcto. Como yo en la estabilización lo que le hice fue una prueba en mi empresa, cuando yo hago la implantación, porque vuelvo a repetir, la implementación es totalmente diferente a la implantación. La implementación prácticamente dentro de esta metodología es la estabilización, ¿correcto? Porque dentro del ciclo de vida sí se habla de implementación. Es decir, la metodología, otro argumento más, mira, la metodología aquí me habla de estabilización, de estabilización, pero en el paradigma cuando se sienten ustedes en el paradigma, que es la implementación, pero en la estabilización, la metodología te va diciendo, vos tenés que trabajar bajo condiciones reales, ¿sí? Dice la metodología, mira lo que les dice la metodología. Se hacen pruebas para la solución. Las pruebas de estas enfatizan el uso y la operación bajo condiciones realistas. El equipo se enfoca en priorizar y resolver errores y preparar la solución para el lanzamiento. Mira, esto es lo que dice la metodología. La metodología no habla de implementación, habla de estabilización. Pero cuando la metodología habla de estabilización, allá en el paradigma, si es un paradigma de programación en cascada, entonces esto sucede es en la fase de implementación del paradigma de programación. ¿Sí me he hecho entender esa partecita, Diego, Marley? Vuelvo a repetir. La metodología es como la parte teórica, ¿sí? En esta metodología, en vez de hablar de implementación, ella habla de estabilización, pero esa estabilización es la misma implementación en el modelo de cascada o en cualquier paradigma de programación. Diego, ¿entendiste? Por eso yo le recalcaba la diferencia entre metodología y paradigma. Diego, ¿claro? ¿O Marley? ¿Algo? Sí, profe, por mi parte es claro. Listo, perfecto. Entonces, la implantación, mira que aquí la implantación en la metodología sí es igual a la implantación allá en el paradigma de programación, allá en el paradigma, en el modelo, sí es igual. ¿Y qué es la implantación? Es implantar ya la aplicación allá donde el cliente, donde se da la capacitación. Antes de hacer esa implantación de nuestro proyecto en la otra empresa, pues tienen que tener todos los componentes que nosotros necesitemos. Todos los componentes, tanto de hardware, componentes tecnológicos, infraestructura, todo tiene que estar. Eso le pediremos. Es decir, nosotros llamaremos, bueno, mañana vamos a instalarle nuestro sistema, pero necesitamos esta tecnología, necesitamos esta infraestructura, todo, y necesitamos el personal que va a manejar, viene, ya, listo. Esa es las fases del MSF, visión y alcance, planificación, desarrollo, estabilización, y esto es lo que tú vas a llevar a cualquier paradigma de programación, que puede ser en cascada, que puede ser en espiral, puede ser en espiral, puede ser en prototipos, puede ser incremental, puede ser incremental o en B, o evolutivos, lo que sea. ¿Correcto? Ahora, estos paradigmas de programación, estos modelos, eso los utiliza tanto la metodología tradicional como la metodología ágil, cualquiera de ellos utiliza, ¿correcto? La metodología establece unas condiciones, unos parámetros en qué es lo que se debe hacer y comienzan a trabajar con cualquier paradigma de programación. La metodología ágil siempre normalmente trabaja
Las metodologías ágiles siempre trabajan normalmente con un paradigma en espiral. Miremos lo siguiente, la 8. Bueno, los modelos de roles. Hacia ver. Todas las metodologías tienen que tener sus responsables, tienen que tener sus dolientes, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace el MSF? Yo hablaba ahorita de los alcances, de cada una de las fases de esa metodología. Y ellos consideran que por cada fase deben de nombrar una persona. No una persona, los que sea necesario para cada fase. Pero que lo mínimo es una persona por cada fase. Una en alcances, una en planificación, otra en documentación y código, otra en estabilización y otra en implantación. Como mínimo, una personita, pero que el número lo define el grado de complejidad del proyecto. Eso es así. Los roles, que es la 8, la 9, la 9. Bueno, la 9 ya vamos a entrar a las famosas metodologías, las metodologías ágiles, ¿cierto? Miremos un poquito las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles, la parte angular de las metodologías ágiles es retrasar las decisiones y tener una planificación totalmente adaptativa. ¿Listo? Esos son como los dos pilares de las metodologías ágiles: retrasar las decisiones y hacer una planificación totalmente adaptativa. Ya vemos, ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es retrasar la planificación, las decisiones, y qué es hacer una planificación adaptativa. ¿Cuál fue el manifiesto de estas metodologías, de este equipo que creó estas metodologías ágiles? Entonces dice que los individuos y las interacciones entre ellos son muy importantes. Las interacciones entre los individuos es muy importante, pero cuando habla de interacciones entre los individuos se habla entre el equipo de desarrollo y el cliente. Otro manifiesto de ellos es más importante crear un producto de software que funcione que escribir documentaciones activas. Entonces ahí le está echando piedra a lo que es las metodologías tradicionales, porque las metodologías tradicionales se encargan simple y llanamente, número uno, pues de desarrollar el proyecto, pero ellos le ponen mucha atención a la documentación. Entonces, ¿qué dice el manifiesto? Que para ellos es más importante crear un producto de software, digamos, sin ponerle tanta cuidado a la planificación y a la documentación, y entregar un producto pues rápido y que esté funcionando. Dice que la colaboración del cliente debe prevalecer sobre la negociación de contratos. ¿Cómo te explico este asunto? Lo que pasa es que en la metodología tradicional, cuando tú haces el levantamiento de requerimientos, ese documento le va a servir al gerente, dueño de la empresa desarrolladora de software, ponerle el precio a la aplicación que va a desarrollar, ¿correcto? Tú como ingeniero de requisitos le entrega el documento al jefe y dice: este es el acuerdo que yo establecí con el stakeholder. Entonces el gerente dice: pues todo esto, entonces la aplicación vale 100 millones de pesos. Eso es lo que vale la aplicación. No significa que en la metodología ágil no haya levantamiento de requerimientos. Claro que sí hay levantamiento de requerimientos, porque si no existiera levantamiento de requerimientos, ¿cómo vamos a fijar un contrato? ¿Cómo vamos a colocar un objeto del contrato? ¿Y cómo no vamos a levantar el precio? No vamos a colocar un precio
para el desarrollo de esa aplicación. Lo que pasa es que dentro de ese contrato hay un acuerdo en que el cliente va a hacer una colaboración. Entonces, como el cliente va a hacer una colaboración, él hace parte del equipo de XP. Él hace parte de ese equipo. No significa que porque haga parte del equipo la aplicación valga más o valga menos. No, sigue valiendo lo mismo. Lo que pasa es que está el gana-gana. El gana-gana es que la empresa, cada requisito funcional que va a entregar va a estar funcionando porque va a tener la aceptación, va a tener la prueba de aceptación por parte del cliente. ¿Listo? Y la empresa pues sabe que está entregando una cuestión, va a la segura, no va de pronto en el momento de la implantación, va a decir, no, eso no está funcionando, eso no está funcionando. No porque el cliente ha estado ahí paso a paso, ¿listo? Ahora, dice que el otro manifiesto es que la capacidad de respuesta ante un cambio es más importante que el seguimiento estricto de un plan. Ese manifiesto lo que pasa es que sigue dándole leña a la tradicional, ¿sí? Porque es que la tradicional sí se ajusta totalmente a un plan. Es decir, ellos se ajustan totalmente a un plan. No significa que en la metodología ágil no se dé una planificación. Claro que se da una planificación. Lo que pasa es que esta parte de planificación adaptativa, lo que se refiere a la planificación adaptativa, es que tiene que adaptarse a los cambios, a la dinámica, a la dinámica de las otras empresas, a la dinámica social, a la dinámica de las políticas, no solamente a nivel mundial, a nivel nacional, local, regional e internacional. Entonces, esa planificación adaptativa prácticamente tiene una retroalimentación totalmente positiva y una retroalimentación totalmente negativa. Es decir, toda planificación siempre tendrá retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, independiente de que uno quiera que la retroalimentación siempre sea negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que esa planificación que hizo la metodología ágil se desarrolle paso a paso como la tradicional, ¿correcto? Pero no, ellos también le hacen retroalimentación positiva. ¿Qué significa? Que si el cliente viendo la dinámica de los tiempos, viendo la dinámica de la tecnología, viendo la dinámica de los mercados, dice, no, tenemos que hacer esto. Cuando él cambia ese plan de trabajo, ahí hay una retroalimentación positiva. Pero no significa que el proyecto fracasó o el proyecto tuvo un parón. No, eso es lo que quiere el cliente, que le hagan ese cambio. Cuando hace ese cambio, existe la retroalimentación positiva. Si él no dijera nada, que todo lo que planearon se siga haciendo así como el equipo de XP dijo, vamos a desarrollar primero, priorizaron los requisitos y dijeron primero este, segundo este, tercero este, y este requisito simplemente va a ser esto. Pero no, el cliente ve que dentro de su empresa se está pidiendo algo, la dinámica del mercado le pidió algo, entonces dice, no, ese requisito o no me sirve, o hay que ampliarlo, o hay que hacer tal cosa. Entonces, a eso se refiere. Es decir, cuando nosotros hablamos de adaptación, saliendo un poquito del tema, cuando nosotros hablamos de sistemas adaptativos, son sistemas que son capaces de resistir a los cambios, a cualquier tipo de cambio, Por eso es que el ser humano es el ser humano, perdóname la redundancia, el ser humano es el ser más adaptativo que cualquier otro ser. Por ejemplo, tú vas por la calle y encuentras un árbol y de pronto una rama ahí está dando la sombra, entonces tú alas la ramita baja, pero cuando tú la sueltas, ella vuelve a su estado natural, a su posición normal.
Pero el ser humano no, se adapta a las inclemencias del clima, a lo que sea, él se adapta. Y si hay que dormir en la calle, duerme en la calle, si hay que dormir en un buen hotel, exacto. Entonces, la planificación adaptativa es como como él planifica ya la disposición de hacer cambios, ¿sí? Es decir, cuando tú levantas una planificación en la metodología, tú ya estás hablando de que si es necesario hacer un cambio, si es necesario adaptarlo a cualquier otra necesidad o modificar la necesidad o alterar esa necesidad, entonces no hay ningún costo. El costo no es tan alto como un costo en una metodología tradicional, ¿correcto? Porque es que el cambio se va haciendo, número uno, en in situ, en el sitio, y se está haciendo en tiempo real. Y a mí que me interesa que el cliente mañana en nuestra reunión nos diga, mañana vamos a levantar un requisito, no sé, cualquier requisito funcional, listo, ya establecido dentro de la planificación. Él dice, bueno, sí, ese requisito está bien, pero hay que hacerle un cambio, hay que hacerle esto. Pues no pasa. ¿Cuál es el costo de cambiar lo que se había colocado en la planificación frente a la planeación nueva que está haciendo? Nada. Lo adaptamos y ya listo. Pare de contar. Nada. Entonces, mira que uno va viendo esas ventajas de las metodologías ágiles frente a las tradicionales. No, esta no. Esta es la 9. Abramos la 10. Abramos la 10. Ah, siempre abro la misma. No guardar. Porque la 9 y la 10 me están dando lo mismo. La 11. La 11 no tengo nada. Abrir la 12. Vamos a hablar un poquito de XP. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de XP. Pero antes de entrar a hablar de XP, vamos a ver un video de lo que son las metodologías ágiles. Mañana, ¿quiénes se exponen mientras busco el video? Todos, ¿no? Marley y Luisa Fernanda, ¿qué exponen mañana? Metodologías. Marley. Sí, porque lo estoy escuchando. Lean desarrollo de Leopard. Lean Development. ¿Y los muchachos que tienen mañana? ¿Qué les toca mañana exponer? Cristal, profe. A Cristal. Ah, listo. Vamos a Con ver. Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Controla tus correos. Teniendo en cuenta diferentes problemáticas, complejidad, por lo general pesadas se pueden llegar a ser las metodologías tradicionales. En el año 2001 se reunió un conjunto de personas para identificar un nuevo esquema de trabajo que atacara las diferentes problemáticas malos problemas, para dificultades con los modelos tradicionales. De ahí empezó a nacer el concepto de metodologías ágiles, que básicamente se enfocan en procesos incrementales con entregas funcionales de un producto. Esto buscando reducir las problemáticas que ya mencionamos anteriormente y creando mayor confianza con los clientes, articularlos dentro del proceso de trabajo, mediante la cooperación entre clientes y equipos. Estas metodologías por lo regular se caracterizan por reducir en un alto grado tanta documentación y tantos procesos tan estructurados y tan marcados que no brindan una fase de adaptación. En cambio, las metodologías ágiles precisamente se enfocan a adaptarse a las necesidades del cliente y a adaptarse a las circunstancias y buscan dar solución a los problemas de una forma mucho más ágil y efectiva. Como resultado de esta reunión nació algo que se llama manifiesto ágil. Este básicamente es un conjunto de reglas, normas o directrices o principios que debe cumplir una metodología para considerarse ágil. En ese manifiesto nos encontramos con 4 aspectos claves. Hablamos inicialmente de individuos de interacciones sobre procesos y herramientas, lo que obviamente nos da un enfoque mayor al trabajo en equipo, a cómo el equipo se integra y trabaja en conjunto para el cumplimiento de objetivos, sin descuidar los procesos, la metodología y las herramientas de trabajo. Por otro lado, también se enfoca mucho en software funcionando sobre la documentación exhaustiva. Ya lo hemos mencionado, las metodologías anteriores tenían mucha documentación y muchos artefactos que
hacían que el equipo se desgastara. Y a la final, probablemente tanta documentación no representaba un cambio significativo o un aspecto significativo en la entrega final. Por eso las metodologías antes buscan darle prioridad a que el sistema funcione, obviamente que funcione correctamente, sobre tanta documentación exhaustiva. Y que eso quiere decir que no la hay. Por otro lado, encontramos la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Eso quiere decir que le vamos a dar prioridad al cliente, a la comunicación con él, al acompañamiento y a la correcta relación, sin que estemos ligados a que él no desee el contrato. De esa manera estamos generando confianza al hacer que el cliente se sienta involucrado en todo el proceso. Para finalizar, este manifiesto nos habla de la respuesta ante el cambio sobre el seguimiento de un plan. Si bien el seguir un plan es importante, porque nos da alineamiento, nos da la guía, debemos estar preparados y debemos saber cómo responder ante los posibles cambios o variaciones del proceso. De esa manera, este manifiesto AVI le da suma importancia a estas consideraciones, sin que eso quiera decir que las demás no sean correctas, ni que las demás sean importantes. Solo se le da prioridad a las que se consideran que generarán un impacto positivo en todo el proceso. Basadas en el manifiesto AVI, empezaron a nacer muchas metodologías que siguen el proceso. Podemos encontrar unas alternativas como el C Programming, XP, como Iconics, que básicamente es un híbrido entre XP y el RUF, pero busca ser un poco más ágil al reducir tantos procesos y tanta documentación, partiendo simplemente de unas fases pequeñas para el funcionamiento del proyecto. También podemos encontrar el TDD, que tiene un enfoque inicial en las pruebas antes del desarrollo. Encontramos también una muy representativa como Scrum, que utiliza el modelo Kanban para el cumplimiento de metas y objetivos. Como les mencioné, existen muchas más. Tal vez no todas se ajusten 100%, tal vez algunas traten de seguir un poco con la metodología tradicional, como es el caso de Iconics, pero se busca reducir y ajustarse un poco más a ese principio o a esa manifestación. Nuestras principales ventajas se pueden encontrar a usar metodologías ágiles. Tenemos su adaptación. Si bien la metodología tradicional está enfocada básicamente a proyectos muy grandes, proyectos muy extensos, las metodologías ágiles también pueden atacar ese tipo de proyectos. La ventaja es que no vamos a tener que esperar desde el inicio hasta el final para dar un resultado, sino que se va a atacar mediante entregas funcionales, entregas iterativas e incrementales, para que el cliente pueda ir conociendo paso a paso cómo crece un proyecto y cómo se construye una idea. Esas metodologías cumplen con una serie de etapas en las que se le dará prioridad al subproyecto o a la fase que está atacando en cada momento. Y así se aplica el principio de liderazgo, facilitando normalmente la construcción del sistema. En el próximo video quiero profundizar un poquito más en la metodología Scrum, ya que esta es una de las más populares, más utilizadas en la actualidad, que también es una de las más fáciles de utilizar. Espero que este video les haya servido, espero que esa introducción Listo. Entonces vamos a un brochazo a lo que es XP. ¿Listo? Entonces vemos que es XP, las prácticas que tiene XP. Pues hay algunos autores que hablan de 12 prácticas, hablan de 4 valores. Hay otros que hablan de 40 prácticas, como mínimo 40 prácticas. Y de las etapas de XP. Entonces, dentro de las etapas que tenemos en XP, tenemos la planeación, tenemos el diseño, tenemos la codificación, tenemos las pruebas. Estas son las 3 fases. ¿Listo? Entonces, estas fases son las que se deben ajustar a cualquier paradigma de programación. Modelo en cascada, espiral, prototipado, incremental, lo que sea. ¿Listo? Estas etapas lo que nos van a decir en la metodología es cómo vamos a hacer las cosas allá en el paradigma de programación. ¿Listo? Entonces, este XP habla de unas prácticas y habla de unos valores. ¿Listo? Entonces tenemos, vamos a hablar de 12 buenas prácticas que tiene XP y vamos a hablar de 4 valores más adelante. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de planeación, si hablo del diseño y hablo de codificación y hablo de pruebas, entonces todo lo que es planeación y las que he mencionado, yo tengo que ajustarlas, número 1, al ciclo de vida del software, de cualquier software que
que tengamos. O sea, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un diseño, tenemos que hacer un desarrollo, una implementación, unas pruebas y una implantación. ¿Listo? Normalmente, este ciclo de desarrollo de vida de un proyecto están dentro de los paradigmas, Entonces, lo que hacemos es coger este documento que establece XP, y ponerlo en práctica allá en cada uno de esos paradigmas. ¿Listo? Este XP también establece roles, ¿sí? Dice como máximo 7 personas, las parejas tienen que estarse rotando y hay que hacer planes de entrega. Eso es una de las pocas cositas de las muchas que se hablan, que vamos a hablar ahorita en XP. Entonces, vamos a ver primero planeación, después vamos a ver del diseño, después vamos a hablar de la codificación y vamos a hablar de las pruebas. Miremos la segunda diapositiva, que es la 13. Que es la 13. Vamos a hablar de planeación. Vamos a ver qué es lo que hacen en planeación. Entonces, en la parte de planeación hay unas prácticas que es las historias del usuario, la velocidad del proyecto, las reuniones diarias o standard meeting. Hay un plan de entregas, hay unos roles en XP. Eso es lo que definen ellos en la metodología. Eso es lo que definen en la parte de planeación, ¿sí? En la planeación se hace un análisis, un análisis de las historias de usuario. Pase a ver, hablemos un poquito de la historia de usuario. Las historias de usuario prácticamente son los requisitos. Cuando nosotros trabajamos RUP, en las metodologías tradicionales, esas historias de usuario son los mismos casos de uso. Entonces, pero como estamos en una metodología ágil, ellos tienen su propia gramática, su propio discurso. Entonces, hablan de historias de usuario. Entonces, ya no hablamos del ingeniero sigue siendo el mismo ingeniero de requisitos. ¿Quién levanta estas historias de usuario? Pues la levanta el ingeniero de requisitos, porque la historia de usuario son los requisitos funcionales. Es decir, por muy metodología que sea ágil, yo les decía en un comienzo, tengo que hacer mi historia de usuario utilizando, normalmente se utiliza la IEEE 830, Eso es una exposición que debemos de hacer de la IEEE 830. Y mira cómo se hace ese documento, se plantea cómo se hace el documento. Si nosotros usamos RUP en la metodología tradicional para hacer todos esos casos de uso, pues utilizamos UML. Y si utilizamos UML, pues utilizamos cualquier paradigma de programación. Si utilizamos esta metodología donde nos habla de planeación, pues también tenemos que utilizar un paradigma de programación. Y el paradigma que utiliza esta metodología, normalmente en lo que yo he visto y en lo que he hecho, es el paradigma de programación en espiral. Entonces, la historia de usuario lo que hace es listar todos los requisitos. O sea, todo el equipo XP, incluyendo el cliente, porque el cliente casi que podríamos decir que es componente del equipo de XP. Entonces, organizan todos estos requisitos, los priorizan en esta parte en esta práctica. ¿Listo? La velocidad del proyecto. Es decir, aquí estiman tiempos. Pase a ver. Vamos a suponer que tú ya llevas el tercero o cuarto proyecto desarrollado en una metodología ágil. Entonces, si lleva ya varios proyectos utilizando metodología ágil, significa que tu repositorio está
no está lleno, pero sí tiene muchos componentes ya reutilizables. Por ejemplo, en el primer desarrollo de software que tú hiciste, esa historia de usuario donde hablábamos de cómo se obtiene acceso a una aplicación, ese ya está hecho, ¿sí? O sea, si tú vas a hacer un proyecto en una metodología y tú miras ese repositorio donde tiene ya algo que lo puedes reutilizar, que tú lo puedes reutilizar, pues la velocidad del proyecto va a ser excelente, ¿sí? Entonces ya no estaremos entregando el proyecto total en 90 días, sino que estamos haciendo entregables en horas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cuando no se hacen parejas por cada computador de 2 personas y esa persona tiene que resolver una historia de usuario, tiene que resolver una historia mínimo en 3 horas, máximo en 3 días. Es decir, si tú al tercer día ves que todavía esa historia de usuario está, mejor dicho, bien atrasada, hay 2 cosas. No se hizo un buen análisis de esa historia de usuario y hay que subdividir esa historia en tareas o hay que sacar otro requisito de esa historia, porque no puede pasar esa historia de usuario, en la construcción de esa historia de usuario, más de 3 días. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es un modelo para hacer una historia de usuario? No lo hay así exactamente, no hay una herramienta para hacer una historia de usuario. La que tú consideres o la que estén utilizando en esa empresa. ¿Listo? Hay por ejemplo, el UML sirve para modelar los casos de uso. Hay otros software que también, es decir, hay mucho software para donde tú puedes hacer esos modelos de historia de usuario. Eso hay muchos, no hay uno específico, así como en la tradicional y el URP maneja el UML, ¿listo? Ahora, reuniones diarias o estándar o meeting. Bueno, esas reuniones diarias que se hacen, se hacen de pie, duran 15 minutos y tiene que responderse a preguntas, ¿sí? Es decir, ¿qué hicimos? ¿Qué problemas tuvimos? Y qué hasta dónde llegamos, pero tienen que ser muy específicos. Ahora, cuando se hacen esas reuniones, como tú trabajas, cada día tú tienes que estar rotando, entonces la rotación es muy importante porque se adquiere mucho conocimiento, es decir, tú vas a estar en todas las etapas y vas adquiriendo un conocimiento profundo del proyecto que estás desarrollando. En la planeación, ustedes establecen los planes de entrega junto con el cliente, los planes de entrega. Los primeros requisitos, las primeras historias de usuario, a veces se me mete requisitos, pero son las mismas historias de usuario. Estamos entregando, en el primer mes vamos a entregar estas historias, en el segundo mes vamos a entregar estas historias, y así sucesivamente. Se hace un plan de entrega totalmente, una planeación. Se establecen los roles, simplemente hay un director del proyecto, o un backlog prácticamente, hay un director del proyecto. Y los otros, por cada fase del modelo que vos utilices, o el espiral, o el cascada, o trabajar a 2 personas por un computador. ¿Cuál es la idea de que 2 personas trabajen en un computador? ¿Y cuál es la idea de que 2 personas comiencen a desarrollar una historia de usuario? Yo estoy diciendo que ellos están rotando, ¿cierto? Entonces,
A veces esas dos personas que se encargaron de hacer la historia de usuario no la han terminado, pero tampoco ha terminado el tiempo, los 3 días. Entonces los otros continúan. Por eso es que yo te digo que cuando se termina todo el proyecto, hay una aprehensión del conocimiento de esa aplicación total, porque todos han pasado por todas partes. Y cuando se trabaja en dos personas por computador, también se pretende es que no se cometa tanto error, no se cometa tanto error, porque el uno le ayuda al otro, dos cabezas piensan mejor que dos. Se habla de que dos personas piensan más que, dos cabezas piensan más que una, ¿listo? Entonces, eso sería lo que es la famosa planeación. Miremos la siguiente. Abrir la 14. Sí. En la 14 vamos a hablar de lo que es el diseño, ¿sí? En esta parte de diseño está lo que es simplicidad en el diseño, que es una práctica, que es un valor, no es una práctica, es un valor. Está la metáfora del sistema, están las tarjetas, las tarjetas de clase, las CRC Cards, que son clases, responsabilidad colaborativas, son tarjetas colaborativas. Es decir, cada clase que vos encontres en la aplicación tiene que tener una tarjeta, ¿listo? Y en esa tarjeta pues normalmente se coloca la historia del usuario, lo que va a hacer esa historia, la parte funcional que va a hacer esa historia, y también se coloca las clases con las cuales esta clase que se va a hacer en esa tarjeta, en esa CRC, se va a apoyar, ¿listo? Y una refactorización, y va a haber una refactorización. Lo que hace la refactorización es tratar de mejorar el código, y no solamente porque esté mal escrito y que no se esté dando la función, porque el código puede ser que esté dando lo que pide la historia del usuario. La parte funcional está bien, está imprimiendo, está accesando, pero resulta que ese código está a 8 o 10 líneas. La idea es mandar ese código a 5 o 4 líneas con otro tipo de estructura. Es decir, puede ser que esas 10 líneas sean puros if anidados. Entonces vamos a utilizar de pronto un do while que me lleva a ese código a cuatro líneas nomás. A eso se refiere la refactorización. Bueno, entonces en la parte del diseño se hacen las interfaces. ¿Cómo será la codificación? ¿Sí? Es decir, la codificación es lo más simple que se puede hacer. La codificación tiene que ser muy sencilla. ¿Para qué? Para que haya una buena comprensión del cliente. En la parte de diseño se construyen casi todas las interfaces. Se hacen todas las interfaces. Estas interfaces se construyen a través de mockups, ¿sí? Los mockups son plantillas, son plantillas realmente. Son plantillas que usted utiliza. Ustedes pueden consultar los diferentes mockups que hay, y ellos establecen el diseño que tú quieras. El mockup te da o te abre la posibilidad de hacer cualquier interfaz, ¿sí? ¿Correcto? Otra parte que vamos a ver ahí es la metáfora del sistema. Es decir, el lenguaje tiene que ser un lenguaje sencillo. Como todos los días nos vamos a reunir con el cliente, el cliente no es técnico, el cliente no es técnico. Entonces, tienen que ustedes como equipo de máquina, como equipo de desarrollo, donde está todo el analista, todo el mundo, donde está el dominio de la máquina, ustedes tienen que hablarle a él con un lenguaje totalmente sencillo que entiende el cliente. A eso se refiere la famosa metáfora. Las tarjetas de CRC, pues entonces, mira que aquí hay un tablero Kanban, entonces aquí aquí en la primera columna, este es un tablero Kanban con las famosas CRC.
Entonces aquí están los backlog, por ejemplo, en esta columna están los backlog, o sea, todas las historias de usuario, lo que vamos a hacer. Los colores no importa los colores es un lenguaje que utiliza el equipo de máquina, el equipo de ingeniería, para ellos entenderse. Ellos dicen, vamos a utilizar el amarillo, vamos a utilizar este, para ver qué es lo que queremos con este color. Lo que encontremos con este color es porque queremos hacer eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ellos están, va a ser, le puedo poner una lupita aquí. Listo, miremos aquí. Miremos aquí. Listo, aquí están los valores, aquí está lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer. Aquí ellos ya están en la parte de análisis, aquí están, me pongo las gafas. Aquí está en la parte de análisis, aquí está en la etapa de desarrollo, cómo van todas estas historias de usuario en cada uno de ellos, y está lo que se hizo. Mira que aquí hay otro tablero Kanban que es más sencillito, ¿sí? Entonces aquí tenemos las no iniciadas, en curso, o terminando el objetivo. Entonces, esos tableros Kanban cambian conforme el estado del proyecto, ¿correcto? La otra en el diseño, la otra parte que nosotros encontramos es la refactorización. Miremos aquí la definición de refactorización, ¿sí? Dice, voy a leerla. Es una técnica de la ingeniería de software para reestructurar un código fuente, alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento, lo que yo les decía ahorita. La idea es que entre esta parejita traten de que el código sea sencillo, para que se gane en tiempo de procesamiento, sea más liviana el código. Y hay otras ventajas, por ejemplo, cuando lleguemos ahorita a la parte de codificación, se habla de integración de código, o sea, donde nosotros vamos a integrar el código que estamos desarrollando, que 2 o 3 personas, 4 personas están desarrollando, y para hacer control de versión. Entonces son códigos más pequeños y en un momento de corregir pues más sencillos. ¿Listo? Vamos, ingenieros, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Mañana continuamos y después de que termine XP, entonces hacemos las exposiciones. ¿Listo? Y sacamos una nota mañana. ¿Listo, ingenieros? ¿Preguntas? Quedamos en la diapositiva número 14. Son como 18 nomás. Y terminamos un poquito de XP. Y hablamos sobre valores y hablamos sobre prácticas más específicas de XP. ¿Preguntas? Diego, Marley, Luisa, Fernando. ¿Aló? Diego, ¿me escuchas? Diego, ¿desde cuándo no me escuchan? No, ¿Aló? sí lo escucho. Pero Bueno, sí me están escuchando. no, todo claro, profe. ¿Cómo? Está todo claro. Listo. Entonces, mañana seguimos hablando un poquito de XP y yo les mando lo que es la presentación que hice sobre esas metodologías, el PowerPoint. Les hago llegar el audio y les hago llegar los tableritos. ¿Listo? Y preparen mañana la exposición que les toca. ¿Vale? Que pasen muy buena noche. Marley, Diego, Sebastián y Luisa Fernanda, que pasen buena noche. Gracias, Profe. profe. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe. a ustedes, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Luisa, que pase buena noche. Ya no puede contestar.